Mi novia no sabía que yo estaba en una misión. En una reunión de exalumnos universitarios, perdió un juego de verdad o reto y tuvo que decirle la mentira más grande a la persona más importante de su vida. Escuché a Chloe decir con desprecio: Ethan, la verdad es que nunca te he amado. En cuanto terminó de hablar, sonó un disparo en mi teléfono. Chloe me llamó varias veces, pero solo hubo silencio. Entonces, nuestra antigua delegada de clase habló: ¿Sigues llamando a Ethan? ¿No sabes que está en una misión en la frontera? Con un ruido metálico, su teléfono cayó al suelo. Delante de todos, la chica que siempre lo tenía todo bajo control se derrumbó por completo. Me llamó frenéticamente, sollozando: Ethan, estaba mintiendo, solo estaba mintiendo. Contesta el teléfono, por favor, te lo ruego, contesta el teléfono. Pero después de ese día, desaparecí. Mientras ayudaba a mi novia a ordenar algunas cosas viejas, me topé con una carta que había escrito. Decía: le mentí a Ethan, diciéndole que tenía un viaje de negocios a San Diego en octubre. La verdad es que estaba cuidando a Ryan, quien acababa de despertar del coma. Después de 5 años, Ryan por fin ha despertado, y sé con certeza que es el único a quien amo. Y creía que, tras la muerte de mis padres en acto de servicio, Chloe era la persona que más me amaba en el mundo. Ahora por fin lo entendía. Me había perseguido tan implacablemente solo porque yo era su sustituto. Al afrontar la verdad, solicité unirme a una operación clandestina de alto riesgo. Ethan, ¿sabes lo peligrosa que es esta misión?, dijo mi superior. Hay una posibilidad muy real de que no regreses. Solo te hirieron. Tu prioridad debería ser tu recuperación. Además, tu novia te dejaría ir. Creí que se casarían. Ya lo he decidido, señor. Solicito unirme. Es una decisión personal y no tiene nada que ver con ella. De hecho, estoy planeando terminar la relación. No tienes que preocuparte por nada de eso. Tras una larga pausa, mi superior finalmente habló con voz grave. Muy bien, tómate las próximas 2 semanas para poner tus asuntos en orden. Luego espera la llamada. Entendí el mensaje tácito. Me decía que me preparara para lo peor, que escribiera mi testamento y resolviera mis asuntos finales. Una misión como esta era prácticamente una misión suicida. Si no regresaba, tendría que haber dejado unas últimas palabras para mi familia. Pero tal como estaban las cosas, no tenía a nadie a quien rendirle cuentas. 3 días antes de mi partida, Chloe finalmente sintió que algo no iba bien. Llegué a casa y la encontré frunciendo el ceño, revolviendo en un armario. Me miró. Ethan, ¿dónde están todas nuestras fotos antiguas? ¿Y la bufanda y los guantes que me tejiste? ¿Dónde los pusiste? Hablé en voz baja. Había demasiada humedad en el armario. Las fotos no estaban plastificadas, así que se deformaron. Las envié a restaurar. La bufanda y los guantes se enmohecieron, así que los tiré. Chloe asintió, absorta en sus pensamientos, pero de repente un recuerdo afloró. Había guardado esas fotos en el álbum con sus propias manos, y estaba segura de que las había plastificado. ¿Se había olvidado mal? Justo cuando estaba a punto de preguntarme más, su teléfono vibró sobre la mesa. Ethan, tengo que atender esta llamada del trabajo, dijo. Si las viejas se acabaron, se acabaron. Siempre podemos tomar nuevas fotos. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en el estudio, con paso apresurado. Su primer amor, Ryan, había estado en coma, y durante 5 años me había usado como su sustituto, un vehículo para expresar su afecto por él. Ahora que la verdad había vuelto, claro que estaba ansiosa. Esbocé una leve sonrisa, sin molestarme en mencionar su excusa endeble. Esa noche, después de que Chloe se durmiera, la observé un buen rato antes de sacar con cuidado su teléfono de debajo de la almohada. Ingresé la contraseña y la pantalla se abrió directamente a su conversación de iMessage con Ryan. Revisé sus mensajes, viendo cómo compartía cada pequeño detalle de su día con él, cómo accedía a todas sus peticiones sin pensárselo 2 veces, cómo incluso se disculpaba con tanta cautela. Sentí una punzada de decepción. Así era ella cuando amaba de verdad a alguien. Dejé de desplazarme y volví a su pantalla principal. Enseguida vi las 2 conversaciones fijadas arriba.
Uno era Ryan y el otro yo. La miré mientras dormía y mantuve presionado mi icono para desvincular el chat. Después, revisé mis datos de contacto en su teléfono y pulsé eliminar. Pronto desaparecería de su mundo por completo. Era justo que todo lo que me rodeaba se borrara conmigo. Dormí profundamente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el espacio a mi lado en la cama ya estaba vacío. Me puse ropa negra y agarré un paraguas, lista para salir. Justo al llegar a la puerta, me encontré con Chloe, que regresaba con el desayuno. ¿A dónde vas con este diluvio?, preguntó. Por su expresión, supe que no se había dado cuenta de que había borrado y bloqueado su número. Ryan la tenía completamente absorta. No se habría dado cuenta de algo tan insignificante. Cuando le dije que iba al cementerio a visitar a mis padres, Chloe se quedó paralizada. No es un día festivo, ni es su aniversario. ¿Por qué el viaje repentino al cementerio? Pensó un momento con cara de preocupación, luego dejó el desayuno y decidió acompañarme. Ethan, te acompaño. En la floristería, estaba pagando un ramo de crisantemos cuando Chloe, que me esperaba, recibió una llamada de Ryan. Chloe, ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido todavía a mi fiesta de cumpleaños? Chloe miró su reloj. Son solo las 10. Iré un rato más tarde. Pero Ryan insistió, exigiéndole que viniera enseguida. Chloe sabía que se enfadaría si se negaba de nuevo, pero estaba conmigo, camino a la tumba de mis padres. Estaba desgarrada. Levanté la vista y vi la confusión en su rostro, así que le di una salida fácil. Anda, si tienes algo que hacer. No pareció notar mi total despreocupación. No discutió, simplemente abrió su paraguas y me acompañó hasta un taxi. No te quedes mucho tiempo y cúbrete con el paraguas para que no te marees. Después de que asentí, se dio la vuelta y se fue. Media hora después, el taxi llegó a Arlington. Le pagué al conductor, y con las flores en un brazo y el paraguas en el otro, caminé lentamente hacia la parte trasera del cementerio. Mirando la larga lista de condecoraciones en sus lápidas, deposité las flores en silencio y levanté mi mano derecha, llena de cicatrices, en un gesto de saludo. Solo quería verlos una última vez antes de irme. No tenía nada preparado para decir, sabía que entenderían mi decisión, así como nunca les guardé rencor por la suya. De regreso, abrí un vídeo de cumpleaños que Ryan acababa de publicar en TikTok. En un gran salón decorado con flores y globos, entró con un traje a medida entre vítores. Chloe estaba allí, sonriendo mientras le entregaba un ramo de rosas y luego, con mucha intimidad, le alisó la corbata. La multitud a su alrededor vitoreó, y las voces gritaban que formaban una pareja perfecta. Vi el vídeo completo de 5 minutos de camino a casa. Solo salí de mi trance cuando el conductor anunció mi llegada. Apagué el teléfono y volví sola a mi apartamento frío y vacío. Chloe no volvió a casa esa noche. Al despertar, vi la fecha en mi teléfono, 29 de diciembre. Me levanté de la cama sin hacer ruido y comencé a destruir hasta el último rastro de mí en ese apartamento. Al anochecer, ya estaba harto. Inspeccioné las habitaciones, ahora vacías, volví al dormitorio y cerré la maleta. Justo cuando estaba a punto de irme, sonó mi teléfono. Ethan, soy Mark de la empresa. Chloe está con nosotros, pero ha bebido demasiado. ¿Puedes venir a recogerla? Mi capitán aún no me había escrito, así que aún tenía tiempo. Decidí ir. Ayudé a Chloe, casi inconsciente, a volver al apartamento y la recosté en el sofá. Pero se aferró a mí, negándose a soltarme, con el rostro arrugado de dolor. Ryan, murmuró. Me duele el estómago. Me quedé en silencio un momento, a punto de llamar al 911, cuando llegó un mensaje de mi capitán. Ethan, es la hora. La operación está en marcha. Miré a Chloe, sudando y hecha un ovillo. Tras pensarlo un momento, le envié un mensaje a Ryan. Me voy de Chicago para siempre. Chloe está aquí y está enferma. Tienes que venir a cuidarla. Ryan no respondió, pero unos minutos después llamaron a la puerta. Le respondí eso a Roger por mensaje de texto a mi capitán. Dejé la carta de ruptura que había impreso antes en la mesita de noche y me dirigí a la puerta con mi maleta. La abrí.
Nos miramos un momento, sin decir palabra. Al pasar junto a él, oí a Chloe gritar desde el sofá, Ethan. Me quedé atónita. De hecho, había dicho mi nombre. No entendí por qué, pero no la miré. Ni siquiera giré la cabeza. Chloe, esta vez te devuelvo a Ryan para siempre y entrego mi vida a mi país. Al pensarlo, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Con un ligero empujón, la puerta se cerró tras mí. Cuando Chloe despertó, estaba en una cama de hospital. Le dolía la cabeza por la resaca y tenía la voz ronca. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ryan, sentado a su lado, la oyó y se inclinó de inmediato para ayudarla a incorporarse. Le ofreció un vaso de agua con un tono de queja. ¿Me preguntas a mí? ¿Quién te dijo que bebieras tanto? Si no te hubiera llevado a urgencias anoche, probablemente habrías vomitado hasta desmayarte. Chloe tomó un sorbo de agua, su mente empezaba a aclararse. Miró la cara triste de Ryan mientras recuerdos fragmentados de la noche anterior le llegaban a la mente. Recordó haber estado en el apartamento anoche. ¿No debería haber sido Ethan quien la trajo al hospital? No lo entendía, así que preguntó con vacilación, ¿estuviste en mi apartamento ayer? Ryan se quedó paralizado al darse cuenta de su desliz y se esforzó por encontrar la manera de retractarse. Al ver su silencio, el corazón de Chloe latía con fuerza y palideció. Ella le agarró la mano, con la voz llena de pánico. Ryan, déjame explicarte. Ethan y yo. Ryan sabía lo que iba a decir, pero había visto la carta de ruptura en el apartamento. Sabía que Ethan no volvería, y el miedo secreto que albergaba se había desvanecido. Al verla tan angustiada, sintió una punzada de compasión y la interrumpió, contándole todo. Lo sé, solo te uniste a Ethan para ayudar a atrapar al hombre que me atacó. Ahora que Ethan está herido y su carrera arruinada, te sientes culpable, y por eso no has roto con él. Lo sabía desde antes de que me dieran de baja. Al oír sus palabras, Chloe se quedó completamente en blanco. Creía haberlo ocultado también, pero él lo había sabido todo el tiempo. No había acusación en la voz de Ryan, lo que solo aumentó su pánico mientras un torrente de recuerdos la invadía. Se aferró a las sábanas, con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento, y empezó a divagar. Es mi culpa. Es toda mi culpa. Si te hubiera llevado al aeropuerto ese día, nunca te habrían atacado. Y Ethan nunca me habría conocido. Nunca le habrían hecho daño. Les hice daño a ambos. Al verla al borde de un colapso por la culpa, Ryan sintió un dolor agudo en el pecho. Conocía a Chloe desde hacía años. Sabía que ella siempre asumía la responsabilidad de todo lo que le sucedía. Sabía que Ethan era una víctima inocente en todo esto. Pero lo hecho estaba. El arrepentimiento no cambiaría nada. Por eso intentó compensarme con dinero. Ya no podría ser detective, pero con esa cantidad, al menos estaría bien para toda la vida. Pero rechacé su oferta y ahora me he ido solo. Ryan sintió un nudo en el estómago, pero no veía otra salida. Había amado a Chloe durante años, y casi había perdido toda su vida, consumiéndose en esa cama de hospital. Sentía que le habían dado una segunda oportunidad, un milagro, y no soportaba la idea de perderla ahora. Pero si no podía seguir adelante, si se ahogaba en esa culpa para siempre, ¿qué futuro les depararía? Ese pensamiento reforzó su determinación. Metió la mano en su bolso, sacó la carta y se la entregó a Chloe. Chloe, la detective Evans, la conocía. La última vez que nos vimos no fue casualidad. Me llamó, quería hablar. Se fue de la ciudad ayer. Esto es para ti. Él quería que lo tuvieras. Las palabras golpearon a Chloe como un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus hombros comenzaron a temblar incontrolablemente y un profundo escalofrío la recorrió. Pareció quedarse paralizada, tomando el sobre mecánicamente, abriéndolo lentamente con los dedos. Las palabras nítidas, impresas en el papel blanco, aparecieron en su visión. Chloe, para cuando leas esto, me habré ido de Chicago. Hay cosas que quería decirte en persona, pero como no has vuelto, tendré que conformarme con una carta. Primero, voy a terminar contigo. Probablemente te preguntes por qué, pero la razón es simple. Nunca estuviste enamorado de mí,
Y yo ya no estoy enamorado de ti. No hay razón para que estemos unidos. Es hora de que ambos sigamos adelante. Ve con la persona que realmente amas. Espero sinceramente que consigas todo lo que deseas y tengas una vida feliz. Segundo, no me busques. No preguntes por mí. Estoy empezando una nueva vida, un nuevo camino que he elegido después de mucho pensarlo. Este camino tendrá sus propios desafíos y un futuro incierto, pero es a donde me lleva mi corazón. La historia entre nosotros ha terminado. Por favor, no intentes encontrarme. En tercer lugar, sobre los 2 ataques. Descubrí la verdad hace 2 meses. Al principio no podía aceptarlo, pero he llevado este uniforme durante 6 años. Sé que el mundo no es un cuento de hadas. Es un campo de batalla de blanco, negro y todos los matices de gris. El bien y el mal, la sinceridad y el engaño, la manipulación y la utilización. Suceden todos los días. Sé que nunca quisiste hacerme daño y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero como policía, tengo mi propio deber. Atrapar criminales, hacer justicia y proteger a la gente. Esa es mi misión. No me rendiré por una lesión, ni guardaré rencor por haber sido utilizado. Sé que donde hay sol, habrá sombras. Pero también sé que la luz que me ilumina siempre ha sido cálida y brillante. No tienes por qué sentirte culpable. En mi mente, no perdí el uso de mi mano por tu culpa. La perdí en la búsqueda de justicia. Estaba atrapando a un criminal violento y protegiendo a sus víctimas. Da la casualidad de que estabas relacionado con el caso. Tu único motivo era conseguir justicia para Ryan. Si yo lo entiendo, ¿por qué tú no? Y una última cosa. Quiero que sepas que nunca te he odiado. No lo hice entonces, no lo hago ahora y nunca lo haré. Ethan, 29 de diciembre, Chicago. Desde la primera frase, las lágrimas corrieron por el rostro de Chloe. Para la última palabra, la carta estaba empapada. Un sollozo ahogado y desesperado escapó de su garganta, llenando la silenciosa habitación del hospital. Sintió un desgarro en el pecho. Un dolor agudo que le subió a la cabeza y la consumió. Apretó la carta húmeda contra su corazón, haciéndose un ovillo. Sus uñas se clavaron tan profundamente en sus palmas que la sangre empezó a brotar, mezclándose con las lágrimas que difuminaban la tinta de la página. Al observar su agonía, las lágrimas inundaron los ojos de Ryan. Le agarró la mano, intentando evitar que se hundiera más. Pero su agarre era de hierro. A medida que los cortes en su palma se hacían más profundos, él perdió la compostura y gritó: «Se acabó, Chloe. Ya pasó página. ¿Por qué te haces esto? Él nunca te odió. Imagina que todo fue una pesadilla. El sueño ya terminó. ¿No podemos simplemente mirar hacia adelante?» Chloe quería creerle, olvidarlo todo. Pero ella sabía con terrible certeza que no había sido un sueño. Todo había sido real. El cuchillo que me había atravesado la mano también le había atravesado el corazón. La herida podría sanar, pero la cicatriz permanecería para siempre. Un recordatorio permanente y doloroso. Ahora que yo me había ido, ella había perdido su oportunidad de expiar sus pecados. Las palabras, lo siento, que nunca llegó a pronunciar, la perseguirían el resto de su vida. Una sombra de la que nunca podría escapar. A finales de febrero, el clima en Miami empezaba a mejorar. Alex durmió hasta el mediodía, solo para ser despertado por unos golpes insistentes en su puerta. Maldiciendo en voz baja, se acercó arrastrando los pies en pantuflas y abrió la puerta de golpe, con el rostro irritado. Al ver que era Bill, le dio una patada perezosa en la rodilla. ¿Por qué tanto llamar tan temprano? Tienes ganas de morir. Dilo y lárgate. No interrumpas mi sueño. Bill había oído que Alex había estado en el casino hasta la madrugada. Al ver su mal humor, Bill rápidamente esbozó una sonrisa y le ofreció una caja de cigarrillos. Ni se me ocurriría molestarlo, jefe, a menos que fuera algo grave. Me envía el señor K. Dice que en 7 días llegará un pez grande. Quiere que estés listo. Alex se detuvo, con la mano a medio abrir la mochila. Arqueó una ceja. ¿Un pez grande? ¿De qué tamaño?
Bill miró por encima del hombro y levantó 6 dedos. Alex chasqueó la lengua, le lanzó un paquete de cigarrillos a Bill y encendió uno. ¿De qué tipo de pez estamos hablando? ¿De un banco de ellos o de un tiburón blanco? Bill sonrió mientras desenvolvía su propio paquete y le ofrecía fuego a Alex. He oído que este es una sirena. Un pez gordo del otro lado del océano la quiere personalmente. Tenemos que hacer la entrega. Alex dio un par de caladas. Entrecerró los ojos, pensativo, y asintió. Bill, captando la indirecta, salió a toda prisa. Alex cerró la puerta de una patada y se sentó a la mesa, dejando el cigarrillo en el borde. Vertió la mitad del agua de un vaso cercano, y mojando el dedo, empezó a dibujar dibujos sobre la mesa. Una sirena. Eso significaba que era hermosa. $6 millones por secuestrar a una persona. Debe ser un objetivo difícil. Alguien sin conexiones políticas que la protejan, pero lo suficientemente famoso como para ser conocido por los cárteles del otro lado de la frontera. Tenía que ser una celebridad. Al pensar en esto, Alex, me sentí abrumado. Escuché atentamente los sonidos del exterior y luego saqué un paquete nuevo de cigarrillos. Tomé un bolígrafo y empecé a escribir en el interior del cartón. El bolígrafo estaba viejo y la tinta no fluía. Lo agité con fuerza, pero el movimiento repentino me tiró de la herida del costado. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo y siseé, tomándome un momento para recuperarme antes de poder escribir de nuevo. 7 días. Sirena en el agua. Después de escribir la nota, me guardé el paquete en el bolsillo, volví a la cama y me tapé la cabeza con la manta. Al despertar, el cielo estaba oscuro. Me levanté y caminé hacia la cocina. La cena había terminado hacía rato. Solo quedaban migajas. Maldije entre dientes a esos cabrones, que no me habían guardado nada, y me dirigí a la pasarela. Algunos tripulantes me vieron y me preguntaron a dónde iba. Les lancé una mirada fulminante, pero una sonrisa se dibujó en mis labios. Pandilla de buitres. Ni siquiera puedo guardarle un plato a tu jefe. Todo el tiempo que pasé cuidándote. ¿Para qué? Al oír esto, los hombres sonrieron tímidamente y se apresuraron a bajarme la pasarela. No me contuve, agarré un puñado de cigarrillos de mi cartón y se los lancé. Luego caminé tranquilamente hacia un pequeño restaurante en el pueblo. Eran las 8 y el lugar estaba casi vacío. Pedí arroz frito, saqué el último cigarrillo del paquete en el que había escrito, lo encendí y tiré la caja vacía a la papelera rebosante junto al mostrador. 5 minutos después, la dueña trajo mi comida y, en el mismo gesto, cerró la bolsa de basura llena y la sustituyó por una nueva. Comí rápido, sin mirarla. Al terminar, solté un eructo, me acerqué al mostrador y tiré un billete arrugado de $100. La mujer rebuscó en la caja un momento antes de darme el cambio. Lo tomé, hurgándome los dientes con un palillo mientras pateaba la grava de camino a los muelles. En cuanto pisé la terraza, me encontré con Zeke. Se levantó de inmediato y me ofreció su silla con tono adulador. Oye, Alex, ¿no te probarás suerte en las mesas esta noche? Me dejé caer en la silla y me estiré. Estaba sin blanca, sin dinero, solo esperando a que llegara el próximo pez. Era mi forma de decir que estaba en la ruina. Zeke miró a su alrededor por un segundo antes de sacar un fajo de billetes del bolsillo y ofrecérmelo. Lo miré con recelo, sin aceptar el dinero. ¿Qué es esto? Solo una muestra de respeto, jefe. No es mucho, solo para unas cuantas cajas de cigarrillos. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Tomé el dinero, me levanté y le di una palmadita en el hombro. ¿Eres un chico listo, Zeke? La próxima vez que entre un pez, te dejaré encargarte de recogerlo. La cara de Zeke se iluminó. Rápidamente agarró una linterna para iluminarme el camino. De vuelta en mi camarote, cerré la puerta con llave y saqué el fajo de billetes del bolsillo. Dentro había un pequeño papel doblado. Leí la nota a la luz de la lámpara, memorizando las palabras, luego la arrugué, me la metí en la boca y me obligué a masticarla y tragarla con un trago de agua. Después de apagar la lámpara, oí los sonidos apagados de hombres bromeando en la terraza, fuera de mi ventana. Me acerqué sigilosamente a la ventana y la abrí un poco, escuchando.
Así que viene uno grande, ¿eh? Me pregunto cuál será nuestra tajada. ¿Crees que podremos probar algo? ¿Con Bill y Alex al mando? Tendrás suerte si consigues una aleta. ¿Sigues soñando? ¿Alex solo lleva un mes aquí y ya le están dando el mejor corte? Llevamos 6 meses y ni siquiera nos ven. No está bien. ¿Quién demonios eres? Tienes demasiado miedo ni para matar un pez. Si Alex te oyera hablar así, te tiraría al agua él mismo. Al oír los chismes sobre mí, Alex, no, Ethan, me recosté en mi litera, con la mente llena de recuerdos. Después de salir de Chicago a finales de diciembre, vine a Miami para 2 semanas de entrenamiento intensivo. Durante ese tiempo, aprendí mi nueva identidad, mi misión y memoricé todos los detalles disponibles sobre la organización criminal en la que debía infiltrarme. La misión, llamada en clave Operación Caza del Zorro, consistía en una operación a gran escala contra un sindicato dirigido por un hombre conocido simplemente como el Sr. K, que operaba a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Su organización tenía estrechos vínculos con los cárteles de México, traficaba órganos humanos con fines de lucro, dirigía casinos ilegales y se dedicaba al secuestro y la trata de personas. El hombre al que me hacía pasar, Alex Chun, era hijo de un sicario de bajo rango que trabajaba para el anterior jefe de la organización. Su padre había sido capitán de barco en sus operaciones de contrabando, pero su adicción al juego lo llevó a endeudarse masivamente con usureros, quienes finalmente lo acorralaron en su casa. El verdadero Alex Chun había envenenado a los usureros que vinieron a cobrar, matando a varios de ellos. Lo atraparon y lo sentenciaron a más de 1 década de prisión. Su padre murió hace unos años al salvarle la vida al Sr. K, y sus últimas palabras fueron para su hijo. Hace 1 año, el verdadero Alex murió en una pelea en prisión. Las autoridades mantuvieron su muerte en secreto, preservando su identidad como un recurso clave. Esto se convirtió en la base de la Operación Caza del Zorro. Mi lesión en la mano, mi edad similar y mi propia experiencia como huérfano que perdió a sus padres a temprana edad me convertían en él. Candidato perfecto para el puesto. Aprobé el entrenamiento y, a mediados de enero, me integré con éxito en la organización. Tras 2 semanas en su complejo principal, me gané la confianza del Sr. K. Me dio el mando del viejo barco de mi padre, convirtiéndome en capitán. En febrero, completé con éxito 3 misiones transfronterizas de contrabando de órganos, lo que finalmente me valió el respeto de la tripulación. Pero aún era un joven de 20 y tantos años. Aparentemente, la tripulación era respetuosa, pero sabía que, a mis espaldas, muchos me guardaban rencor. Sentía sus ojos fijos en mí constantemente, así que no podía permitirme ningún error. Hoy era la primera vez que le pasaba información a mi supervisor. Si todo salía según lo previsto, podría salvarle la vida a alguien. Pero no sentía alegría, solo una profunda y persistente ansiedad. Me aterraba que algo saliera mal, que se descubriera mi identidad, lo que no solo arruinaría toda la operación, sino que también mataría a mis 2 compañeros encubiertos. Por ahora, sin embargo, todo marchaba según lo previsto. El mar estaba agitado, pero no podía permitirme atracar porque una sirena estaba a punto de ser arrojada a los tiburones, y tenía que salvarla. Habían pasado 2 meses desde que salí de Chicago, pero Chloe no había dejado de buscarme. Fue a mi antigua comisaría, pero mis compañeros le dijeron que había renunciado y que no sabían a dónde había ido. Usó sus contactos para consultar manifiestos de vuelo, registros de trenes y billetes de autobús, pero no había constancia de que Ethan Evans hubiera viajado a ningún sitio. Yo nunca socializaba mucho fuera del trabajo, así que no tenía amigos cercanos con los que pudiera contactar. Y como mis padres ya no estaban, no tenía familia a la que recurrir. Chloe buscó por todos los lugares imaginables, pero no encontró rastro de mí. A medida que las semanas se convertían en meses, sola en nuestro apartamento vacío, empezó a sentirse perdida, incluso a preguntarse si un hombre llamado Ethan Evans había existido realmente. ¿De qué otra manera podría una persona viva y palpitante desaparecer sin dejar rastro? Con los ojos hundidos e inyectados en sangre, vagaba de habitación en habitación, buscando desesperadamente cualquier señal de mi presencia. Pero revisó cada armario, cada caja, cada rincón olvidado, y no encontró nada. Ni un solo cabello. Todo lo que quedaba en el apartamento era suyo. Todo rastro de mí había desaparecido, salvo la carta en la mesita de noche.
Recogía la carta arrugada, apartando las dudas de su mente, y se decía a sí misma. Debió haberlo aclarado todo. Era detective. Hacer desaparecer cosas sería algo natural para él. Tenía que seguir en Chicago, pasando desapercibido. Quizás un día, por casualidad, se encontrarían en una esquina. Repetir este mantra le dio un resquicio de esperanza. Agarraría su teléfono y saldría, decidida a encontrarme sin querer. Febrero en Chicago es brutal. Chloe caminaba por las calles durante horas, sola, sin encontrar nada. En esos 2 meses, apenas comió ni durmió. Había perdido una cantidad peligrosa de peso, y su cuerpo, antes fuerte, estaba frágil. Al anochecer, estaba demasiado agotada para dar un paso más. Se desplomaba en un banco del Parque del Milenio, con la mente aturdida, bebiendo de una botella de agua. Tras unos tragos, su mirada se posaba en la pantalla gigante que daba a la plaza. Estaban transmitiendo una conferencia de prensa en vivo. Al ver la cara sonriente y familiar en la pantalla, Chloe se quedó paralizada. Quizás era hambre o simplemente el ángulo, pero por una fracción de segundo, pensó que el hombre en la pantalla era yo. Pero el teletipo que se desplazaba en la parte inferior decía, el bailarín estrella Ryan anuncia su regreso. Conferencia de prensa en vivo. La ilusión se hizo añicos. Bajó la mirada rápidamente, incapaz de ver. Pero la voz de Ryan seguía resonando por los altavoces. Había planeado hacer un anuncio muy importante hoy, pero debido a circunstancias imprevistas, tendré que dejarlo para otro momento. Al oír la decepción en su voz, recordó el mensaje que le había enviado la noche anterior, y una oleada de emociones complejas la invadió. Desde mi desaparición, Chloe se había obsesionado. Toda su existencia giraba en torno al único objetivo de encontrarme. Al principio, Ryan la había ayudado a buscarme. Pero a medida que pasaban las semanas, él se cansaba. Tuvieron una gran pelea y él se fue. Ella aún podía oír su voz desconsolada, exigiendo saber por qué no podía dejarme ir, preguntándole si se había enamorado de mí. Chloe no sabía qué responderle, porque ni ella misma sabía la respuesta. Durante mucho tiempo, creyó que solo me usaba para aferrarse al recuerdo de Ryan. Pero ahora, sin mí, se vio obligada a darse cuenta de que me había convertido en una parte esencial de su vida. Por eso, cuando Ryan le envió un mensaje ayer, diciéndole que si aceptaba, anunciaría su relación en la conferencia de prensa, Chloe lo rechazó por primera vez. En el hospital, le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ahora tenía la respuesta. No podía decir que sí. No podía simplemente olvidar el pasado y fingir que no había pasado nada. Ryan llevaba 5 años dormido. Para él, el tiempo no había pasado. Pero ella ya no era la misma persona que 5 años atrás. Había tendido una trampa a propósito, usando el amor como cebo, y había arrastrado a un hombre inocente, yo, a su peligroso juego. Había sido arrogante, tan segura de que podía controlarlo todo, tan segura de que saldría indemne. Pero había olvidado que, mientras tramaba, el hombre detrás de los ataques también podría haberla estado vigilando. Durante esos 3 días que estuve desaparecida después del tiroteo, se había derrumbado por completo. Había estado al borde del suicidio, dispuesta a acabar con todo si oía lo peor. Pero el destino había sido misericordioso, dándole la oportunidad de expiar sus pecados. Yo no había muerto, pero mi mano estaba lisiada. La mano que levantaba en señal de saludo ante las tumbas de mis padres cada año. La mano que juré que algún día ganaría la medalla al valor, se arruinó por su culpa. Fue una cobarde. No tuvo el valor de enfrentarme en esa cama de hospital. Le aterraba lo que haría si descubría la verdad, le aterraba la mirada que pondría al verla. Durante 2 semanas, vigiló con angustia mi habitación del hospital, sin atreverse ni una sola vez a abrir la puerta. Al final, fui yo quien salió. La miré con ojos tranquilos y vacíos y le pregunté dónde había estado. ¿Le disparan a su novio y ni siquiera se molesta en ir a visitarlo? Fue entonces cuando se dio cuenta de que no sabía la verdad. El alivio la invadió como un respiro de la horca, dejándola cubierta de sudor frío. En ese momento, hizo una promesa silenciosa. Pasaría el resto de su vida a mi lado, para expiar lo que había hecho. Pensó que podría cumplir esa promesa. Nunca esperó que Ryan despertara. Una vez más,
los acontecimientos se le escaparon de las manos. Y mientras ella se sentía atrapada en su indecisión, fui yo quien se marchó. Después de leer mi carta, Chloe por fin lo entendió. Su historia con Ryan había terminado hacía 5 años, el momento en que decidió usarme. Había traicionado mi confianza y ahora tendría que pagar por ello toda la vida. O moría, o encontraría el camino de regreso a mí. No había otra opción. Cada vez que estos recuerdos resurgían, Chloe queda atrapada en ellos, incapaz de escapar. Para cuando salió de su ensoñación, la conferencia de prensa en pantalla había terminado. Se puso de pie con esfuerzo y paró un taxi. Justo cuando estaba a punto de darle su dirección al conductor, sonó su teléfono. Era Ryan. Dudó un segundo antes de responder. Chloe, por favor, no me dejes fuera, dijo. Su voz se aceleró. ¿Podemos hablar? Estoy en nuestro sitio de siempre. Te espero. Si no vienes, no me voy. Lo juro. Colgó antes de que ella pudiera decir una palabra. Un dolor agudo recorrió la cabeza de Chloe. Se presionó las sienes, pensando un buen rato antes de decidir que tenía que irse. Media hora después, su taxi se detuvo frente a una gran villa en Hollywood Hills. No llamó. En cambio, le envió su ubicación y esperó fuera de la puerta. Unos minutos después, la puerta se abrió y Ryan cruzó la calle corriendo hacia ella, con una amplia y feliz sonrisa en el rostro. Sabía que vendrías. Un coche bajaba por la sinuosa carretera desde más arriba de la colina. Chloe dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. Sus ojos estaban oscuros. Esta es la última vez, Ryan. Después de hoy, no podremos volver a vernos. La sonrisa desapareció del rostro de Ryan, reemplazada por una mirada de pánico. Chloe, ¿qué dices? Me amabas. Por fin desperté. ¿Cómo puedes decir eso? Lo digo en serio. Ryan, te quise, pero eso fue hace mucho tiempo. Tú sigues siendo la misma persona, pero yo ya no. No puedo cumplir las promesas que hice entonces. Tienes que olvidarme. Sigue adelante con tu vida. Sin volver a mirarlo, Chloe se dio la vuelta para irse. Ryan la miró con incredulidad, luego se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo, intentando detenerla. Ella se soltó el brazo sin dudarlo y empezó a bajar la colina. Con la mirada fija en su mano vacía, Ryan se quedó paralizado mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ninguno de los dos notó que el coche que bajaba la colina había aminorado la marcha y finalmente se había detenido justo al lado de Ryan. La puerta del coche se abrió de golpe. 3 hombres saltaron del coche y arrastraron a Ryan, aturdido, hacia el vehículo. Un grito rompió la tranquilidad de la noche. Chloe se dio la vuelta. La imagen de 3 hombres enmascarados forcejeando con Ryan la dejó en blanco. Atacó, agarrándolo con todas sus fuerzas por la chaqueta y aferrándose a ella. Uno de los asaltantes maldijo y le propinó una fuerte patada en el estómago. Tropezó y cayó, con la tela rasgándose en su mano. En un movimiento desesperado, se abalanzó y rodeó con sus brazos la pierna del hombre. Justo entonces, la puerta principal de la villa se abrió de golpe y una docena de guardias de seguridad salieron corriendo. Al ver que los superaban en número, los 3 atacantes intercambiaron una mirada. Apartaron a Ryan de un empujón y huyeron hacia su coche. Pero Chloe no lo soltó, aferrándose a la pierna del hombre con todas sus fuerzas. Con los guardias a solo unos metros, los atacantes tomaron una decisión en una fracción de segundo. Agarraron a Chloe, la metieron en el coche, cerraron la puerta de golpe y salieron a toda velocidad. Chloe luchó como una fiera, clavándole las uñas en la piel al hombre hasta que éste aulló de dolor. Al ver que no se rendía, otro de sus captores tomó una decisión desastrosa. Agarró un tubo pesado del suelo y le dio un fuerte golpe en la nuca. Con un golpe sordo y espantoso, Chloe se quedó inerte. La sangre empezó a brotar de la herida, empapando los pantalones del atacante. El conductor oyó el alboroto y miró hacia atrás. «No la mataste, ¿verdad?», espetó. Los 2 hombres de atrás intercambiaron miradas nerviosas, sin decir nada. El conductor dejó escapar un profundo suspiro y golpeó el volante con el puño. Un tono desesperado y cruel se apoderó de su voz.
La hemos echado a perder. No podemos volver con las manos vacías. No podemos asumir la culpa. Ella tendrá que conformarse. Los otros dos accedieron rápidamente. Sí. Es culpa suya que no atrapáramos al objetivo. A ver si su corazón y sus riñones valen 6 millones de dólares. El día antes de nuestra partida, Bill entró tranquilamente al barco. Yo estaba tomando el sol en la cubierta. Al verlo, le hice señas a un miembro de la tripulación para que le trajera una silla. Vaya, vaya. ¿A qué debo el placer? El rostro de Bill era sombrío mientras agitaba la mano con desdén y se sentaba. No preguntes, Alex. El pez se escapó. Me incorporé de golpe, arrancándome las gafas de sol. Mi voz sonaba aguda, llena de incredulidad. ¿Escapar? Eso fue un día de pago de 6 millones de dólares. ¿Así sin más? Contaba con mi parte para pagar mis deudas. Esos inútiles no pudieron con un solo tipo. El señor K está furioso. Me mandó a avisarte. Como el dinero se había acabado, ninguno de los dos estaba de buen humor, y se fue poco después. Agarré una caña de pescar, puse el cebo en el anzuelo y lo lancé al agua. Me quedé allí sentado durante horas sin morder ni una sola picada. Un par de aspirantes adolescentes en la playa me observaron un rato antes de que uno de ellos gritara: ¿Pescaste algo, Alex? «Pesca mi trasero», le grité. En el barco, la tripulación oyó mi tono y supo que estaba de mal humor. «Tranquilo, jefe», gritó uno de ellos. «Son solo peces. Algo acabará picando». Los niños de la playa se partieron de risa. Los fulminé con la mirada, me quité la sandalia y la lancé en su dirección. Salieron corriendo, sin dejar de reír, hasta que se perdieron de vista. Mi ánimo se agrió por completo. Tiré la caña a un lado y volví a mi camarote a dormir. Me desperté a la 1 de la mañana con el sonido de las olas rompiendo. Me incorporé y me arropé con la fina manta. No sabía por qué no habían capturado a la sirena, pero la información ya se había transmitido. El equipo de extracción se retiraría. Ningún inocente saldría herido. Pensarlo finalmente me dio un poco de paz. No teníamos previsto irnos al día siguiente, pero Bill volvió a aparecer de todos modos. «Alex, recoge tus cosas. Nos vamos». El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la expresión neutral. Lo miré con los ojos entrecerrados y solté una risa breve y áspera. «El pez se ha ido». «¿Para qué navegar?» «¿Me estás tomando el pelo, Bill?» Bill se agachó a mi lado y rió entre dientes, bajando la voz. El grande se escapó, pero pescamos un par de pececillos. Suficiente para un refrigerio. La mano escondida en mi manga se cerró en un puño. Intenté sonar despreocupado. «¿Pececillos? 2. ¿Quiénes son? ¿Cuánto valen?» Bill se rascó la cabeza y sacó su teléfono. Tocó la pantalla un par de veces y luego lo levantó para que lo viera. Este era nuestro pez gordo. Oí que lo tenían, pero una mujer se interpuso. La tripulación entró en pánico, así que la agarraron para tener algo que mostrar. El señor K dijo que la enviaran con el otro gamberro que atrapamos la semana pasada. «Vamos. Los están bajando». Mirando la cara familiar en el teléfono, tuve que morderme la lengua para no cambiar de expresión. Fue entonces, al ver esa foto, que me di cuenta de que la sirena de Bill era Ryan. O sea, la mujer que habían agarrado. Tuve una terrible premonición y empecé a levantarme de la silla. Justo cuando me puse de pie, varios tripulantes subieron a bordo, arrastrando consigo a 2 figuras gravemente golpeadas. En cuanto vi el rostro de la mujer, se me heló la sangre. Mi mente se quedó completamente en blanco. Al mismo tiempo, levantó su rostro ensangrentado. Sus ojos exhaustos y atormentados se encontraron con los míos y se abrieron de par en par, conmocionados. Abrió la boca como si fuera a gritar mi nombre. Antes de que pudiera escapar un sonido, le di un rodillazo en la mandíbula. Los tripulantes a mi alrededor me miraron atónitos. Bill me miró con una expresión mezcla de sorpresa y confusión. «Alex, ¿qué demonios?» Mi mente daba vueltas.
Miré a lo lejos, con voz fría y dura. Últimamente, había demasiadas caras nuevas por aquí bajo vigilancia. Esta tiene una bocaza enorme. Va a causar problemas. Ante mis palabras, la tripulación miró nerviosamente hacia la orilla y, al ver algunos barcos pesqueros desconocidos, la amordazaron rápidamente. Bill asintió y les indicó a sus hombres que llevaran a los prisioneros bajo cubierta. Solté un suspiro de alivio y encendí un cigarrillo. Fruncí el ceño. Va bien vestida. No es una persona común y corriente. ¿Seguro que no habrá problemas para que la cruce? Bill tomó uno de mis cigarrillos y lo encendió para mí, con tono despreocupado. Está bien. El señor K hizo una verificación. Es amiga del objetivo. La familia tiene dinero, pero no tiene contactos que puedan perjudicarnos. Nos costó 6 millones. Tiene que pagar. Tenía bastante idea de lo que había pasado. Pero ya estaban en el barco y estábamos a punto de zarpar. No tenía forma de enviarles un mensaje. Eran 2 vidas en juego. Se me encogió el estómago y busqué una solución a toda prisa. Esa zorra dejó escapar a la celebridad, y ella es su amiga. Bill, ¿crees que a esos idiotas que la agarraron los siguieron? Pregunté en voz baja. Bill sacudió la ceniza de su cigarrillo y se acercó. El señor K está preocupado por lo mismo. Por eso los envió aquí inmediatamente. No quería arriesgarse a que la policía los siguiera. Tenemos que ponernos en marcha. Esto es un tema candente del que tenemos que deshacernos, rápido. Si no, todos nos hundiremos. Con eso, no había nada más que pudiera hacer. Di la orden de zarpar. Tras unos toques de sirena, el pesquero se alejó del muelle y se dirigió a mar abierto. Media hora después, sin otros barcos a la vista, Bill por fin se relajó. Se giró hacia mí con una sonrisa. ¿Qué gritaba esa mujer antes? No lo entendía. Su pregunta me revolvió aún más el estómago. No respondí. Zeke, siempre tan adulador, intervino. Creo que gritó, Ethan, o algo así. Bien, Alex. Bill me miró fijamente y soltó una O larga. Me quedé rígido. Les lancé a ambos una mirada asesina. ¿Cómo demonios voy a saber qué gritaba? ¿Y qué pasa con la O? Bill tiró el cigarrillo por la borda y volvió a sacar el teléfono, mostrándome la foto. Ryan, ese es el tipo al que salvó. Llamarlo así debe ser un viejo amor. Zeke se inclinó para mirar, luego sus ojos pasaron del teléfono a mi cara. Soltó un grito de sorpresa. Oye, esta celebridad. Se parece mucho a ti, Alex. Con razón gritó su nombre. Debió pensar que eras él. Bill levantó la vista, sus ojos alternaban entre la foto y mi cara. Una expresión de genuina sorpresa se extendió por su rostro. Caramba, tenía razón. Sí que te pareces a él. Alex, ¿alguna vez te has operado para parecerte a este tipo? Se me cayó el alma a los pies, luego se me subió la moral, y luego se me volvió a caer. Solo cuando vi el brillo burlón en los ojos de Bill lo supe con certeza. No habían descubierto quién era yo en realidad. Fruncí el ceño y les di una patada suave a cada uno. ¿De qué están hablando?, refunfuñé. Esta cara es completamente natural. Lo más probable es que se haya operado para parecerse a mí. Es cierto, Zeke se rió. Todo el dinero que te sobreirá directo al casino. Bill intervino, pero oye, ya que te pareces tanto a él, quizá podrías usar tu atractivo para recuperar esos 6 millones. Podríamos dividirlo, solos los dos. Sabía que solo estaban bromeando. Tomé mi sandalia y les di un manotazo a ambos. Ya sabes cómo es por allá. ¿Conseguir 6 millones? ¿Crees que es tan fácil? ¿Intentas que me maten para quitarme mi puesto? Ambos salieron corriendo, riendo y protegiéndose la cabeza. Lo sentimos, jefe. Oye, tranquilo. Después de cenar, bostecé y volví a mi camarote. En cuanto cerraron la puerta, la sonrisa se desvaneció de mi rostro, reemplazada por una seriedad sombría. Me mojé el dedo y anoté rápidamente los acontecimientos del día en la mesa polvorienta.
La situación se había vuelto increíblemente complicada. Con Chloe a bordo, ya no solo estaban en juego 2 vidas. Toda la operación de caza del zorro estaba en peligro. Si decía algo incorrecto, mi tapadera se descubriría al instante. Lo más importante ahora era llegar a ella, asegurarme de que mantuviera la boca cerrada. Esa noche, tarde, cuando el barco estaba en silencio, fingí haberme despertado y comencé mi ronda habitual por los camarotes, linterna en mano. Hacía esto casi todas las noches que estábamos en el mar, así que los vigilantes nocturnos ya estaban acostumbrados. Recorrí el barco de proa a popa, y tras echar un vistazo rápido, bajé a la bodega. Le tiré un paquete de cigarrillos al guardia de turno, diciéndole que estuviera alerta. Entonces tomé las llaves, abrí la celda y me dirigí primero hacia el otro prisionero, revisando sus ataduras, antes de dirigirme al rincón donde estaba Chloe. En cuanto me agaché, Chloe abrió los ojos de golpe y me miró fijamente. Solté una mueca fría, extendí la mano derecha y le levanté la barbilla magullada. ¿No puedes dormir? ¿Qué miras? Sigue mirando y te saco los ojos. En la oscuridad y la humedad de la bodega, mi voz grave sonaba amenazante, pero Chloe no mostró miedo. Su mirada estaba fija en mi muñeca. La miré fijamente un buen rato, y solo cuando asintió levemente, casi imperceptiblemente, me levanté y llamé al guardia. Estos dos son mercancía fresca. Las piezas que contienen valen una fortuna. Revisa sus ataduras de nuevo y asegúrate de que sigan amordazados. Dicho esto, subí las escaleras pavoneándome, sin mirar atrás. En cuanto me fui, el guardia, que había sido tan deferente, ni siquiera se molestó en revisar a los prisioneros. Simplemente apagó la lámpara y se acostó. La bodega volvió a quedar a oscuras, pero Chloe seguía mirando el lugar donde había desaparecido, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. En los últimos días, había escuchado lo suficiente como para saber que había sido secuestrada por una organización criminal, pero nunca imaginó que me encontraría aquí. Mi cabello estaba teñido de rubio, mi ropa estaba hecha jirones y mi rostro estaba demacrado y bronceado por el sol, pero ella me reconoció al instante. Había pronunciado mi nombre sin pensar, y eso le valió un brutal golpe en la cara. Pero en ese mismo instante, lo entendió. No había renunciado. Estaba de incógnito. Toda la noche, su mente repasó los acontecimientos que llevaron a mi partida. El juego de verdad o reto, las fotos perdidas, mi repentino viaje al cementerio. Todas las señales estaban ahí, pero ella estaba demasiado ciega para verlas, y mi visita esta noche había sido para confirmar sus sospechas. Nunca olvidaría la cicatriz en mi mano. Ella también había entendido mis palabras en clave. Estaba en manos de una red de tráfico de órganos, a punto de ser enviada al extranjero y asesinada. Necesitaba que guardara silencio y no me revelara mi identidad. Sabía que podía hacerlo, pero el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Un ritmo frenético y aterrorizado. El barco zarpó durante 2 días y una noche. Al amanecer, llegaríamos a la costa mexicana. Aún no había encontrado la manera de salvarlos. Me había pasado toda la noche dándole vueltas a la cabeza, considerando y descartando un plan tras otro. Justo cuando la primera luz del amanecer aparecía en el horizonte, se desató un alboroto en cubierta. Supe que algo había pasado. Me puse la ropa y salí corriendo, casi chocando con un ceque frenético. «Jefe», gritó. «El niño». Soltó las cuerdas mientras el guardia orinaba y saltó por la borda. «¿El niño? ¿Y Chloe?» Se me subió el corazón a la garganta. Me abrí paso entre la multitud de tripulantes hasta la cubierta y la vi, inmovilizada contra los tablones de madera por 3 hombres. El corazón, que antes me había dado un vuelco, me dio un vuelco. Me acerqué a donde Bill estaba abofeteando furiosamente al guardia que había estado de guardia. Cuando terminó, le ofrecí un cigarrillo y luego miré la cara hinchada del guardia. «¿Cuánto tiempo tardó en irse antes de que te dieras cuenta?», pregunté con voz gélida. 5, 6 minutos. Mi expresión se ensombreció. 10 minutos después, se oyó un grito desde la popa. Algunos tripulantes, empapados, arrastraban el cuerpo del niño de vuelta a bordo. «Alex. Bill. Está muerto. Se ahogó. Muerto».
Bill y yo intercambiamos una mirada, con la misma desesperación que nos transmitía. Cuando arrastraron el cuerpo frío y sin vida a cubierta, Bill estalló, pateando el cadáver repetidamente. Está muerto. ¿Cómo se supone que le explicaremos esto al señor K? ¿Quién va a pagar esta pérdida de $300.000? Al mencionar el dinero, todos los tripulantes en cubierta agacharon la cabeza, sin atreverse a respirar. Mi mente estaba acelerada, y de repente recordé algo que Bill había dicho el día anterior. Se me ocurrió una idea. Me volví hacia Bill. Está muerto. No podemos hacer nada al respecto ahora. Cosechemos lo que podamos. Al menos podemos recuperar parte de la pérdida. Era una sugerencia desalentadora, pero en ese momento era nuestra única opción. Bill hizo un gesto con la mano y llamaron al cirujano de la tripulación. El hombre apareció con un juego de cuchillos de aspecto repulsivo, y los demás hombres rápidamente despejaron el espacio, trayendo una nevera portátil y bolsas esterilizadas. Con el primer corte, el olor metálico a sangre llenó el aire. La mayoría apartó la mirada, incapaces de soportar la espantosa escena. Chloe echó un vistazo y empezó a vomitar con violencia. La vi vomitar, luego arqueé una ceja y aparté a Bill. Deberíamos poder recuperar $20.000, quizás $30.000 en producto. $30.000 no son nada, espetó Bill. Le debes a la casa más que eso. Cierto, dije, frotándome la nariz con torpeza. Bueno, quizá podamos esperar unos días. En cuanto lleguen las bonificaciones del mes pasado, podemos juntar nuestro dinero. La mención de las bonificaciones solo enfureció más a Bill. No esperes más, espetó. El pago del último envío aún no ha llegado. Esos cabrones de México alegan que la entrega no se ajusta al contrato. Intentan estafarnos. Esta organización, a pesar de todas sus actividades ilegales, operaba bajo la apariencia de una empresa pesquera legítima. Usaban los cargamentos de pescado como tapadera para su contrabando, intercambiando la carga en secreto. Los contratos que firmaron con sus socios mexicanos eran acuerdos comerciales legalmente vinculantes. Había oído hablar de un problema con el último contrato, y ahora, con este nuevo desastre, una idea empezó a tomar forma en mi mente, una forma de salvar a Chloe. Al ver que Bill había mordido el anzuelo, miré a Chloe. Tenía la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos. Me puse de pie lentamente, me acerqué al cadáver desmembrado y dije con fingida sorpresa: ¿Una disputa contractual? ¿Por qué no contratar a un abogado para que la revise? ¿Un abogado?, se burló Bill. ¿Qué abogado va a aceptar nuestro caso? ¿Crees que el señor K no lo intentó? No encontró a nadie dispuesto, así que simplemente iba a asumir la pérdida. Fingí indignación y pateé el brazo amputado que yacía en la terraza, haciéndolo caer justo delante de Chloe. ¿Y qué demonios se supone que hagamos? Los usureros siguen pisándome los talones por mi deuda. La repentina aparición del brazo ensangrentado a sus pies hizo que Chloe se quedara sin aliento y levantara la vista, con sus ojos aterrorizados clavados en mi mirada intensa y significativa. Una sacudida la recorrió. Lo entendió. Se puso de pie de un salto y empezó a gritar: Bill, soy abogada. Puedo revisar el contrato por ti. Puedo encontrar el problema. Por favor, dame una oportunidad de vivir. Ante sus palabras, Bill se levantó y se acercó a ella, observándola un buen rato antes de hablar. ¿Eres abogada? ¿Tienes licencia? ¿No me estarás tomando el pelo? El pez había mordido el anzuelo. Me lancé rápidamente, haciendo mi parte. Mírala, Bill. ¿Parece que tiene licencia? No te desesperes por unos cientos de miles. Si le presentas un fraude al señor K, estamos muertos. Chloe entendió mi señal. Se arrojó a los pies de Bill, agarrándole la pierna. Lo soy. Soy abogado de verdad. Puedes buscarme. Sterling Cooper Partners. Chloe Miller. Me encontrarás. Bill se rascó la nariz y luego sacó lentamente su teléfono. Escribió un momento y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Les hizo señas a sus hombres para que se llevaran a Chloe y luego me llevó a un rincón tranquilo de la terraza. ¿Y si le envío un mensaje al señor K? A ver qué opina.
Si ella logra salvar ese contrato de 40 millones de dólares, a él no le importará ni un solo gamberro muerto. Ni siquiera le importará el objetivo de 6 millones de dólares que se escapó. Sabía que Bill desconfiaba por naturaleza, así que hice de abogado del diablo. ¿Y si miente? ¿O si no encuentra nada malo en el contrato? El señor K seguirá queriendo nuestras cabezas. Yo digo que le digamos la verdad. Son solo 300.000 dólares. Podemos regresar en 6 meses. Bill era codicioso. La idea de esperar 6 meses le hacía abrir los ojos de par en par. Estaba más decidido que nunca a correr el riesgo. Discutió conmigo un rato antes de que, a regañadientes, accediera a dejarle enviar el mensaje. 10 minutos después, recibí una respuesta del señor Carr: regrese de inmediato. Tráela. Bill estaba extasiado. Me dio una palmada en la espalda, con la voz resonando de risa. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Solo espera y verás. Al salir el sol en el horizonte, nuestro barco, que llevaba 3 días en el mar, dio la vuelta y regresó a puerto sin tocar tierra. Por primera vez en días, mi corazón se tranquilizó. 3 días después, estábamos de vuelta en Miami. Bill y algunos de sus hombres sacaron a Chloe del barco. Me quedé en la proa, observándolos irse. Bajé la mirada para ocultar la tormenta de emociones en mis ojos. Había hecho todo lo posible. El resto dependía de ella. Ya no podía preocuparme por ella. Regresé a mi cabaña, escribí un informe detallado de los acontecimientos de los últimos días y lo encargué a mi supervisor. Esa misma noche, Bill me llamó. Solo por el sonido de su voz, supe que había funcionado. Alex, esa chica es auténtica. Encontró la laguna legal en el contrato tras solo unas cuantas lecturas. El señor K está encantado. Ha decidido dejarla vivir. La bonificación llegará en unos días. Nos vemos donde siempre. Finalmente dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. Fiel a su palabra, una semana después, deposité 20.000 dólares en mi cuenta. Retiré el importe total en efectivo, fui directo al casino clandestino, saldé la deuda de 10.000 dólares y luego me dirigí a la trastienda privada. En cuanto entré, Bill me recibió con una amplia sonrisa y levantó una copa. Me bebí la bebida de un trago. Él aplaudió y luego atrajo a alguien que estaba detrás de él, diciéndole que me ofreciera una copa también. Era Chloe. Le habían limpiado y vendado las heridas. No tomé el vaso que me ofreció. En cambio, me hundí en el sofá y le enarqué una ceja a Bill. ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa? Bill sabía que no estaba contenta. Le hizo un gesto a Chloe para que saliera de la habitación y se sentó a mi lado. Fue idea del señor K, explicó. No le gusta tener a una desconocida en el complejo, así que me dijo que le buscara un lugar. Pensé que, ya que la encontramos en tu bote, debería traerla de vuelta. Además, añadió con un guiño, ¿no le gusta ese famoso? Te pareces mucho a él. Si está contigo, ni se le ocurrirá huir. Nos hace la vida más fácil, ¿verdad? Vigílala por mí. Hazme un favor. Sabía que Chloe era una bomba de relojería y no podía confiarla a nadie más. Pero para evitar sospechas, fingí reticencia antes de finalmente, a regañadientes, acceder. Bill, temiendo que cambiara de opinión, interrumpió su partida de cartas y me acompañó a la salida. No miré a Chloe, solo le hice un gesto brusco para que me siguiera escaleras abajo. Salimos del casino y tomamos un taxi de vuelta al muelle. Una vez que nos aseguramos de que nadie nos seguía, Chloe se giró hacia mí y empezó a decir mi nombre. Antes de que pudiera terminar, extendí mi mano izquierda y le di una bofetada. Me burlé de su expresión de asombro. ¿No te enseñó Bill las reglas? No pienses que solo porque te envió aquí no te voy a tocar. Si te pasas de la raya, te lanzaré yo mismo a los tiburones. Mi voz tenía un matiz amenazante. Chloe sabía que le advertía que nos vigilaban. Miró al taxista y no dijo nada más, solo un tranquilo, entiendo, antes de bajar la cabeza. De vuelta en el barco, la llevé a un pequeño camarote frente al mío, lo abrí con llave y empujé la puerta. Te quedarás aquí.
Ten cuidado con lo que dices y lo que haces. Sé inteligente. Si quieres que te maten, bien, pero no te atrevas a arrastrarme contigo. En los 18 días desde su secuestro, Chloe no había tenido ni una sola noche de sueño reparador. Esa primera noche en el barco, por fin durmió profundamente. A la mañana siguiente, la despertó un fuerte golpe. Zeke, el tripulante con aspecto de comadreja, estaba en su puerta, mirándola de arriba abajo. Alex dice que ya estás conmigo, dijo. Ven, te mostraré el lugar. Chloe sabía que Alex era mi nombre falso. Tras conocer al señor K, había visto de primera mano lo despiadada que era esta organización. Sabía que sobrevivía al filo de la navaja. Estaba aterrorizada, pero la idea de escapar jamás cruzó por su mente. Mientras pudiera estar cerca de mí, atravesaría el fuego. Ella sabía que lo hacía por la medalla al valor, por la justicia, por mi país. Y lo hacía todo por mí. Durante los siguientes días, Chloe siguió a Zeke, conociendo poco a poco a la tripulación. Pero ella nunca me vio y empezó a preocuparse. Encontró un momento para preguntarle a Zeke. Zeke, no he visto a Alex por aquí. Zeke sonrió con suficiencia. Acababa de cobrar. Claro que estaba en el casino. Eres nuevo aquí. Aprende las reglas. No hagas tantas preguntas. Chloe sabía que Zeke era solo un matón de poca monta que intentaba imponerse. Enseguida le ofreció un cigarrillo y un encendedor. Lo halagó un poco y finalmente consiguió sacarle información sobre mí. Al cabo de un rato, Zeke empezó a sospechar. La miró fijamente. ¿Por qué tantas preguntas? Sí, Alex se parece a tu novio famoso. Pero te advierto que mató a su primer hombre a los 14 años. No es alguien con quien meterse. Si intentas cualquier cosa con él, no vivirás para ver otro amanecer. Justo cuando terminó su amenaza, entré con los ojos ensombrecidos por el cansancio. Le di a Zeke una patada en el trasero. ¿Qué estás diciendo ahora sobre mí? Zeke, si no tienes nada mejor que hacer, ve a cargar unas cajas de pescado. Zeke, sorprendido hablando mal de mí, se escabulló. Lo vi irse y luego me giré para encontrarme con Chloe mirándome fijamente. Resoplé. ¿Qué miras? Tú también. Fuera. ¿Crees que comes gratis? Durante el mes siguiente, el barco permaneció atracado. No había trabajo. Bill venía cada pocos días, pero no estaba allí para verme. Estaba allí por Chloe. Después de que ella le ahorrara ese trato de $40 millones, el señor K estaba muy contento. Había aprendido la lección. Desde entonces, para cada nuevo trato, hacía que Bill llevara a Chloe al complejo para revisar los contratos. El equipo, siempre dispuesto a congraciarse, vio que Chloe ahora contaba con la buena voluntad del señor K. Empezaron a tratarla con respeto, llamándola señorita Miller. Yo era la única que seguía tratándola como basura, dándole órdenes sin la menor cortesía. Nunca se quejaba. Hizo todo lo que le pedí, sin rechistar. El largo periodo de inactividad estaba inquietando a la tripulación. Empezaron a presionarme para que averiguara qué estaba pasando. Con mis deudas de juego acumulándose, encontré la oportunidad de presionar a Bill para que me diera información. Ha estado todo en silencio demasiado tiempo, Bill. Los hombres se están poniendo nerviosos. ¿Qué se dice desde arriba? Bill miró a su alrededor y se acercó. Paciencia, susurró. En unos días llegará una gran cantidad de ejemplares vivos. Suficiente para cubrir tus pérdidas durante un mes. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Un gran botín de animales vivos. Eso significaba docenas de personas. Estaba tan tenso que tuve que flexionar las manos para que no me temblaran, intentando contener la impresión. Está bien, esperaré tu señal, pero date prisa. Los usureros se están impacientando. Bill sabía que había estado perdiendo mucho en las mesas. Me dio una palmadita en el hombro, diciéndome que no me preocupara. Después de que se fue, volví a mi cabaña y registré la nueva información. Luego le pedí prestados otros $2.000 a Zeke e hice como si fuera al casino. Mientras esperaba mi transporte, me detuve en la pequeña tienda del pueblo.
Compré un paquete de cigarrillos y pagué con un puñado de billetes y monedas, pasando el billete escondido junto con ellos. El dependiente contó el dinero y me dio el cambio. Al darme la vuelta para irme, me topé con Chloe. Por un segundo, me quedé en blanco. Me acerqué a ella con voz áspera. ¿Me sigues? Me ofreció una concha que llevaba y habló en voz baja y urgente. Hay problemas en el barco. Sé que te buscaba. Lo mandé a una búsqueda inútil para encontrarte. La miré con escepticismo, tomé la concha y volví al muelle. Resultó que unos niños de la zona se habían colado en el barco y los habían pillado. Sus padres estaban allí, armando un escándalo. Como no quería más problemas, los dejé ir con una advertencia y una disculpa a sus padres. Y la situación se resolvió. A la mañana siguiente, Bill vino y se llevó a Chloe otra vez. Esta vez, estuvo fuera 2 días completos, y no regresó hasta bien entrada la tercera noche. Estaba medio dormido en mi litera cuando oí un suave golpe en la puerta de mi camarote. Me levanté y abrí. Era Chloe. Fruncí el ceño al instante. Estoy intentando dormir. ¿Qué quieres? Miró a los hombres que fumaban en la terraza cercana y bajó la voz. Bill me envió un mensaje para ti. Al mencionar el nombre de Bill, los fumadores se dispersaron rápidamente. La miré fijamente un buen rato antes de finalmente dejarla entrar. En cuanto cerraron la puerta, empezó a hablar, pero levanté una mano, di un golpecito en la mesa y señalé un vaso de agua. Hizo una pausa y entonces comprendió. Se acercó, metió el dedo en el agua y escribió un solo número en la mesa. 5. Bill dijo 5 días, susurró. Un envío tan grande y con tan poco tiempo de anticipación. Mientras procesaba esto, Chloe escribió otra línea en la mesa. Sé dónde está su base. En las montañas. Levanté la cabeza de golpe, mi mirada fija en la suya, aguda e intensa. Se secó el agua con la manga y volvió a escribir. Las últimas veces, cuando no me veían, logré quitarme la venda. Vi algunos puntos de referencia. La principal razón por la que esta organización había sido tan difícil de desmantelar era su base remota y oculta en las montañas. Nadie había podido determinar su ubicación. Mi misión principal aquí, además de salvar a las víctimas, era encontrar esa base. Pero solo había estado allí una vez, justo al principio. Desde entonces, había estado atrapado en el barco, con Bill como único contacto. Encontrar esa base se había convertido en una obsesión. Sabía que si no podíamos acabar con todos a la vez, simplemente se reagruparían y empezarían de nuevo. La operación caza del zorro sería un fracaso. Y cuanto más tiempo estuviéramos encubiertos, mayor sería el riesgo de ser descubiertos. No tenía miedo de morir, pero tenía otros 2 oficiales en el campo en quienes pensar. Así que cuando Chloe me dio esta información crucial, sentí una oleada de esperanza. ¿Puedes dibujarlo para mí? Cuando asintió, fui a mi casillero. Abrí un paquete de cigarrillos vacío para usarlo como papel y le di el bolígrafo. 10 minutos después, había dibujado un mapa detallado. Al observar los puntos de referencia claramente marcados, sentí un gran alivio. Doblé con cuidado el cartón. Lo metí en una cajetilla de cigarrillos nueva y planeé hacer la entrega a primera hora de la mañana. Pero las cosas no salieron según lo planeado. A la mañana siguiente, temprano, Bill y media docena de sus matones abordaron el barco. Reunió a todos en cubierta y anunció un confinamiento total. Nadie debía bajar del barco hasta que zarpáramos. La mano en mi bolsillo, la que sostenía el mapa, empezó a temblar. Pero sabía que era un momento crítico. No podía permitirme el pánico. Reprimí la ansiedad y llamé a algunos tripulantes para que me ayudaran a asegurar la pasarela. El cierre repentino provocó un alboroto entre la tripulación. Algunos de los más impulsivos incluso iniciaron una pelea con los hombres de Bill, intentando bajar del barco. Tuve que recurrir a todas mis habilidades de persuasión para calmar la situación. Pasaron los días. La hora de salida estaba a punto de llegar, y aún no había encontrado la manera de entregarle el mapa, la clave para terminar la operación caza del zorro, a mi guía. Me quedaba una noche para idear un plan. Estaba paseando por mi cabaña a medianoche, con la ansiedad al límite, cuando llamaron a la puerta.
La abrí y encontré a Chloe. Mi frustración se desbordó, y delante de los guardias que estaban cerca, le arremetí. ¿Qué demonios haces aquí tan tarde? Ni siquiera puedo conseguir un cigarrillo decente en este maldito barco. No puedo dormir, ¿y ahora estás aquí molestándome? ¿Buscas problemas? Ante mis palabras, Chloe me ofreció un cigarrillo. Se lo quité de un manotazo. ¿Crees que quiero tus porquerías baratas? Largo. Recogió el cigarrillo del suelo, dio un paso adelante, y tercamente, lo metió en el bolsillo de mi camisa. El corazón me dio un vuelco. Al hacerlo, sentí que sacaba de mi bolsillo el paquete de cigarrillos con el mapa y se lo metía en la manga. Pero con los guardias mirándome, no pude reaccionar. Solo pude observarla mientras retrocedía, me guiñaba el ojo sutilmente y decía, fúmate ese por ahora. Solo serán unos días más. Respiré hondo, saqué el cigarrillo del bolsillo y lo partí por la mitad, con el rostro lleno de desprecio. No necesito nada de ti. No respondió, solo asintió levemente y se fue con los guardias. Mientras la veía desaparecer, mi ojo derecho empezó a temblar sin control. Sabía que algo iba a pasar esta noche. A las 4 de la mañana, me despertó el sonido de pasos frenéticos en la cubierta. El ruido me puso de los nervios. 10 minutos después, llamaron con fuerza a mi puerta. Esperé un momento antes de levantarme de la cama y abrirla, frotándome los ojos para quitarme el sueño. ¿Qué demonios pasa?, quise decir, pero las palabras se me ahogaron al ver la furia en el rostro de Bill. Uno de los tuyos, gruñó, desobedeció las órdenes y se escabulló del barco. Mi rostro se ensombreció. Lo empujé y la multitud se reunió en mi puerta y subí a cubierta. Los focos estaban encendidos, iluminando 3 figuras arrodilladas sobre los tablones. Vi a Chloe arrodillada en el centro y mi corazón empezó a latir con fuerza. Al oírme acercarme, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos en una mirada larga y significativa. Lo entendí. El mapa estaba listo. Bill caminaba frente a ellos, con voz fría, mientras exigía saber por qué habían abandonado el barco. Uno de los hombres, más audaz que el otro, habló, diciendo que estaban hartos de estar encerrados y que querían un poco de aire. Bill soltó una risa furiosa y sin humor. Dije que nadie saliera del barco. ¿Creen que soy un chiste? Les gritaba, pero tenía la mirada fija en mí. Sabía que me exigía que me encargara de esto. Miré a las 3 figuras arrodilladas y, evadiéndome, metí la mano en el cinturón de Bill y saqué su arma. No me detuvo, solo me observó mientras forcejeaba con el seguro. Mi mano derecha, herida, temblaba al levantar el arma, apuntar y apretar el gatillo. El arma solo tenía una bala. Dio en el hombro del hombre del extremo izquierdo. Fue una herida superficial, pero el sonido del disparo hizo sudar frío a todos en cubierta. Bill me miró atónito. No esperaba que lo hiciera. Rápidamente me arrebató el arma de la mano, mirando nerviosamente hacia la orilla. ¿Estás loca?, siseó. ¿Quieres que la policía nos ataque? Sostuve su mirada, mis ojos como hielo. Mi tripulación, mi responsabilidad. Tenía que darte una respuesta. Me dispararon en la mano, así que no apunté bien. Si no estás satisfecho, puedes hacerlo tú mismo. Bill sabía que yo era un hombre peligroso y no quería forzar las cosas, pero tenía que dar ejemplo. No podía dejarlo pasar. Sacó un cuchillo de su cinturón, se lo lanzó a uno de sus hombres y anunció el castigo con una sonrisa escalofriante. Como a estos 3 les cuesta escuchar, vamos a escuchar a cada uno. Un pequeño recordatorio para que todos los demás presten atención. Un silencio sepulcral se apoderó del barco. El hombre que atrapó el cuchillo lo desenvainó sin decir palabra y caminó lentamente hacia los 3 prisioneros. No pude detener lo que se avecinaba. No soportaba mirar. Me giré y forcé mis piernas temblorosas a regresar a mi camarote. Más tarde esa noche, el silencio de los muelles fue roto por gritos desgarradores. Amaneció de nuevo. Teníamos previsto partir a las 7 de la mañana, pero a las 6 de la mañana, la carga aún no había llegado. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no debía hacer preguntas. Esperé en mi camarote hasta las 6:40, cuando Bill llamó a mi puerta y me dijo que zarpara de inmediato.
No hice preguntas. Simplemente fui al puente y di la orden. Durante los 2 días siguientes, no salí de mi cabaña. Me quedé encerrado, mientras me traían la comida. Al tercer día, justo antes del amanecer, Bill llegó a mi cabaña con una botella de licor, una ofrenda de paz. Sobre esos 3, dijo, solo me encargué de los 2 hombres. Te guardé a la mujer. Acepté sus disculpas, bebí con él y logré obtener más información. Resultó que el cargamento era tan grande que tuvieron que dividirlo entre varios barcos, cada uno con salidas a distintas horas. Debido al incidente en mi barco, el Sr. K había trasladado nuestra parte del cargamento a los otros buques. Los cargueros principales sufrieron un día de retraso, mientras que nosotros fuimos enviados a la hora original para actuar como señuelo y explorar el rumbo. Esta noticia no me preocupó. Ya había informado de esta ruta de contrabando a mis superiores después de mi última incursión. Y ahora, con el mapa de la base en sus manos, la operación Foxhunt finalmente podía concluir. Estos cambios de última hora no afectarían el resultado final. De hecho, el retraso podría incluso salvar esas decenas de vidas. Les dio a las autoridades un día extra para intervenir. Todo estaba llegando a su fin. Al pensarlo, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios y finalmente caí en un sueño tranquilo. Desperté a las 5 de la mañana. Abrí la ventana de un empujón y vi cómo el cielo empezaba a aclarar. Me puse una chaqueta y salí a cubierta. El viento marino me azotaba el pelo, pero no me molesté en controlarlo. Simplemente me apoyé en la barandilla, contemplando el horizonte. Unos momentos después, Chloe, con una venda nueva en la cabeza, se acercó y se paró a mi lado. No la miré. Tuviste suerte, dije en voz baja. No respondió, con la mirada fija en la cicatriz de mi muñeca, visible en la tenue luz del amanecer. Nos quedamos allí en silencio hasta que el sol empezó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Ya casi termina, ¿verdad?, preguntó finalmente. No dije ni una palabra, pero una sonrisa auténtica se dibujó en mi rostro. Chloe también sonrió. Oímos pasos acercándose por detrás. Sin decir palabra, ambos nos giramos y comenzamos a caminar hacia la popa. Chloe miró un faro lejano en la costa, con una nota de esperanza en su voz. ¿Qué harás después? Junté las manos a la espalda, con una profunda sensación de alivio en la voz. Jubilarme, buscar un pueblito pesquero tranquilo y vivir el resto de mis días. Estaba pensando en, puedo ser tu vecino, pero se detuvo en seco. En dirección al faro, los vio, varios guardacostas, acercándose a toda velocidad. La bandera estadounidense ondeaba al viento sobre ellos. Estábamos en aguas mexicanas. Ver esos barcos aquí solo significaba una cosa. Se acabó. Se giró hacia mí con los ojos abiertos por la sorpresa, pero solo vio las lágrimas que brotaban de mis ojos. ¿Alex? No, Ethan. Me enfrenté a esa bandera, roja como el sol naciente, y levanté mi mano derecha lisiada a modo de saludo. Un temblor recorrió a Chloe. Empezó a hablar, pero en ese momento, un grito estalló desde abajo. ¡Policías! ¡Tenemos policías! Bill. ¡Hay una rata! Oí los gritos. Mi mirada se cruzó con la de Chloe, y en ese mismo instante, ambas miramos el pequeño bote salvavidas amarrado al costado del barco. Con la tripulación en pánico, aún teníamos una ventana. Juntos, empujamos el bote salvavidas por la borda hasta el agua. Desplegué la escalera de cuerda y le di un empujón a Chloe. Vamos. Tú primero. Ella se negó, sus ojos oscuros clavados en los míos, con voz firme. Tienes la mano herida. Ve primero y estabiliza el barco. Puedo nadar. Saltaré. Será más rápido. El tiempo se agotaba. Sabía que tenía razón. Bajé por la escalera y me subí al bote salvavidas. En cuanto entré, miré hacia arriba. Lo que vi me heló la sangre. Chloe estaba a medio camino de la barandilla cuando Zeke la agarró y la arrastró de vuelta a la terraza. Forcejearon, y por un momento, ella dominó la situación. Presa del pánico, Zeke gritó, Bill. Chloe intenta escapar en el bote salvavidas.
Al oír sus palabras, una multitud de tripulantes corrió hacia la popa. Chloe se tambaleó, aflojándose un instante, hice que se liberó. Sacó un cuchillo y se lo clavó en la pierna. Ella gritó de dolor, pero, con una oleada de adrenalina, blandió el brazo y lo derribó. Se sacó el cuchillo de la pierna. Al oír los pasos que se acercaban, se giró y, con la hoja aún mojada en su propia sangre, cortó la escalera de cuerda. La larga escalera cayó al mar con un chapoteo. Sin amarras, el bote salvavidas fue arrastrado por la corriente y comenzó a alejarse. No sabía qué pasaba en el barco. Solo veía a Chloe, de pie en la cubierta, saludándome desde la distancia. Me aferré al extremo inútil de la cuerda, incapaz de controlar la deriva del barco. Observaba cómo el barco pesquero se hacía cada vez más pequeño. El rugido de las olas ahogaba cualquier otro sonido. No oía nada. Sentí algo frío y terrible subir desde mi pecho, extendiéndose por mis extremidades, devorando mi cordura. Solo el sonido de la bocina de uno de los cortadores me despertó. Miré hacia arriba y vi la bandera. Un momento después, una explosión ensordecedora resonó en el agua. Me giré justo a tiempo para ver una enorme bola de fuego estallar en la superficie del mar. Era el barco, envuelto en llamas, ardiendo con la misma intensidad que el amanecer. Desde lejos, parecía un faro. Para cuando se hicieron públicos los detalles de la operación caza del zorro, Summer ya había llegado a Chicago. Ryan vio las noticias aturdido, luego bajó la cabeza y aferró el ramo de lirios. No supo cuánto tiempo llevaba sentado allí hasta que el conductor le abrió la puerta. «Señor, ya llegamos». Se secó las lágrimas, se puso unas gafas de sol y salió del coche. El cementerio estaba abarrotado, pues era fin de semana. Evitó los senderos principales, se dirigió a una zona más tranquila y se detuvo bajo un gran roble. Al mirar el rostro sonriente en la fotografía de la lápida, las lágrimas que acababa de contener amenazaron con volver a caer. Recordó cómo, de niños, Chloe siempre le decía que odiaba verlo llorar. Contuvo el escozor en la nariz. Se agachó para colocar los lirios en la hierba, pero se detuvo. Ya había un pequeño ramo de margaritas blancas allí. Ryan levantó la cabeza de golpe, escudriñando la zona con la mirada. Buscó durante un buen rato, pero no vio a nadie. Finalmente apartó la mirada, colocando con cuidado sus lirios junto a las margaritas. Cerró los ojos, juntó las manos y le habló en su corazón: «Chloe, mi primer concierto es mañana. Espero que se alegren por mí. El señor y la señora Miller saben lo que hicieron. Están muy orgullosos de ustedes. Yo me encargaré de ellos por ti, te lo prometo. Recordaré lo que dijiste. Seguiré bailando. Viviré bien. No tienes que preocuparte por mí. Él también vino a verte. Probablemente ya lo sepas. ¿Te contó que recibió su medalla al valor? Sé que te alegrarías por él. Después del equinoccio de otoño, empezó a refrescar. Después de cenar, me puse una chaqueta y caminé lentamente por el sendero de grava hasta la cima de la pequeña colina con vistas al agua. El viento otoñal me alborotó el pelo corto, y los mechones me hicieron cosquillas en el cuello. Lo aparté con la mano y contemplé la brillante puesta de sol, mientras mi mente se remontaba a un recuerdo lejano. En aquel entonces, no era solo un policía de barrio. Era el detective más condecorado de mi división. Y tenía novia, abogada. Ella me esperaba afuera de la comisaría todos los días al terminar mi turno. Cenábamos y luego caminábamos durante horas, viendo caer las hojas de otoño, hablando de nuestro futuro. Le dije que tenía dos sueños: ganar la medalla al valor y envejecer con la mujer que amaba. Me devolvió la sonrisa y me dijo con absoluta certeza que mis dos sueños se harían realidad. Le creí. La tomé de la mano y caminamos a casa. Después de tanto tiempo, me doy la vuelta y no hay nadie. Me quedé allí un buen rato antes de poder volver a caminar. Parejas tomadas de la mano me pasaron, familias con niños riendo, una pareja de ancianos ayudándose por el sendero. Pero estaba solo. No sé cuánto caminé antes de cansarme y sentarme en un banco con vista al océano. Miré hacia el faro, su luz atravesando la creciente oscuridad, y susurré al aire vacío: